Mi papá perdió $90,000 en un casino. Mi mamá trabajó en 2 empleos para ahorrar dinero para mi universidad. Cuando le pregunté, ¿cómo puedes seguir jugando después de lo que hiciste? Él respondió, lo superarás. Tuve que sobrevivir a cosas peores cuando tenía tu edad. Me quedé en silencio. Eso fue solo hace 19 meses. Esta mañana, él estaba fuera de mi departamento llorando. Acabo de comenzar la universidad este año, pero casi no sucede. No porque no me aceptaran, sino porque mi papá decidió tratar mi fondo universitario como si fuera su cuenta personal de casino. Mi mamá falleció cuando tenía 12 años, y después de eso, solo estábamos mi papá y yo. Mi mamá era muy práctica. Trabajaba en 2 empleos mientras ahorraba cada centavo extra para mi futuro. Tenía una póliza de seguro de vida y también ponía dinero en una cuenta universitaria a mi nombre. Cuando ella falleció, esa cuenta tenía más de $80,000, que se suponía debían cubrir mi matrícula, libros, vivienda, todo. La cuenta debía ser intocable hasta que cumpliera 18 años. Pero como yo era menor, mi papá se convirtió en el fideicomisario de la cuenta después de que mi mamá muriera. En ese momento, confiaba en él. Me dijo, no te preocupes, hijo. El sueño de tu mamá para ti se hará realidad. Protegeré ese dinero como si fuera mío. Resulta que esa última parte fue el problema. Mientras crecía, me di cuenta de que mi papá tenía una obsesión con los juegos de azar. Comenzó con boletos de lotería, noches de póker con amigos, pero cuando tenía 14 años, lo pillé viendo apuestas deportivas en vivo en su teléfono y vi recibos de apuestas en el mostrador de la cocina. Si alguna vez le preguntaba al respecto, me lo quitaba con un «es solo un poco de diversión, soy bueno en eso». Cuando tenía 16 años, hubo una noche en la que me desperté por gritos. Mi papá estaba en el teléfono gritando «doble o nada, no puedes retirarte ahora». Luego, colgó el teléfono, golpeó la pared y murmuró sobre la mala suerte. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que era demasiado joven para entender y que dejara de comportarme como mi madre. Avancemos hasta mi último año de secundaria. Estaba aplicando a las universidades y fui aceptado en mi universidad soñada, una universidad fuera del estado. Corrí a la sala con mi carta de aceptación y apenas levantó la vista de su computadora. En cambio, dijo, ¿sabes? Deberías considerar primero la universidad comunitaria. Es más barata. Eso fue raro porque siempre había dicho que el dinero que mi mamá dejó era más que suficiente. Me resistí y él se puso inmediatamente a la defensiva. Solo digo que el mundo es caro. No puedes esperar que todo te sea dado. En ese momento, comencé a sentir que algo no iba bien. Llamé al banco que manejaba la cuenta para preguntar por el saldo. Me dijeron que no podían darme detalles hasta que tuviera la edad legal, pero podían confirmar que la cuenta estaba casi vacía. Mi estómago se cayó. Cuando confronté a mi papá, explotó. ¿No confías en mí después de todo lo que he hecho por ti? No, tu madre se fue hace años y te he criado solo. ¿Crees que eso fue gratis? Luego afirmó que había tomado algo de dinero prestado para pagar cuentas cuando las cosas estaban difíciles. Le pregunté cuánto había tomado prestado y dijo, no importa, lo devolveré antes de que empieces la escuela. Eso era una mentira. Para la graduación, supe por mi tía, su hermana, que mi papá había ido al casino todos los fines de semana durante más de un año. Le dijo que estaba en una racha ganadora y que iba a duplicar el fondo antes de que comenzara la escuela. En cambio, lo perdió todo. $80,000 desaparecidos. Lo confronté nuevamente, esta vez con mi tía allí, para que no pudiera manipularme. No se disculpó, ni siquiera parecía culpable. Sonrió y dijo, si fueras inteligente, entenderías que el dinero va y viene. Tuve que tomar riesgos por nuestro futuro, por nuestro futuro. Tuve que conseguir 2 trabajos a medio tiempo, solicitar becas de emergencia y pedir préstamos solo para poder pagar mi primer semestre. Mientras tanto, él seguía yendo al casino. El punto de quiebre llegó el mes pasado, cuando fui a casa para el fin de semana. Entré en la sala y lo vi sentado en su computadora portátil, viendo una transmisión en vivo de póker con una nueva pila de fichas de casino sobre la mesa de café. Le pregunté cómo podía seguir jugando sabiendo que había destruido mi futuro, y él dijo, no seas dramática, sobrevivirás. Yo tuve que sobrevivir a cosas peores cuando tenía tu edad. Eso fue todo para mí. Le dije que ya estaba cansada. No más visitas, no más llamadas, no más fingir que él era un padre para mí. Empaqué mis cosas esa noche y regresé al campus. Desde entonces, ha estado explotando mi teléfono, alternando entre mensajes de texto enojados, eres ingrata, hice lo mejor que pude, y culpándome, eres todo lo que me queda, no me abandones. Incluso tuvo el descaro de publicar en Facebook sobre cómo algunos niños olvidan quién los crió, y cómo yo estaba tirando a la basura a la familia por dinero. Justo cuando pensaba que no podía herirme más, recibí una carta del banco. Aparentemente, mi mamá tenía una segunda cuenta oculta con aún más dinero, y mi papá quiere acceder a ella. Estaba sentada en mi escritorio en mi habitación del dormitorio, con mi libro de economía abierto, cuando el sobre del First National Bank of Columbus cayó en mi pila de correo.
Mis manos empezaron a temblar al leer el encabezado oficial, que decía que un fondo fiduciario a mi nombre, con $150,000, se liberaría en mi cumpleaños número 21. La carta continuaba explicando que mi papá había presentado trámites de emergencia solicitando acceso inmediato como mi tutor y guardián financiero, debido a lo que él llamó gastos educativos urgentes. Rachel miró desde su cama, donde estaba resaltando sus apuntes de biología, y vio mi cara volverse pálida. Se acercó y leyó la carta sobre mi hombro. Luego susurró exactamente lo que estaba pensando. Agarré mi teléfono y llamé al número del departamento fiduciario del banco que estaba en la parte inferior de la página. El representante confirmó que sí. Mi papá había iniciado el proceso legal hace 2 semanas para acceder al fideicomiso como mi supuesto guardián financiero en crisis. Me explicó que dado que yo tenía 18 años, pero el fideicomiso especificaba que la liberación era a los 21, había una zona gris en la ley de Ohio que él estaba tratando de explotar. Mi estómago se revolvió cuando me di cuenta de que debía haber sabido sobre este dinero todo el tiempo, probablemente desde que mamá murió, y solo estaba esperando el momento adecuado para apoderarse de él. 2 horas después, llamé a la tía Linda y contestó en el primer timbre como si hubiera estado esperando mi llamada. Inmediatamente comenzó a llorar y admitió que mi papá había presentado los papeles hace 3 semanas y le había hecho prometer que no me lo contara, porque planeaba sorprenderme con buenas noticias sobre cómo pagar la universidad. A través de sus sollozos, explicó cómo él le había estado pidiendo dinero prestado durante meses, 500 aquí, 1000 allá, siempre prometiendo que este fondo fiduciario pagaría todo una vez tuviera acceso a él. Esa noche no pude dormir y simplemente me quedé mirando al techo, haciendo cálculos en mi cabeza una y otra vez. 80,000 ya perdidos de la primera cuenta. Ahora otros 150,000 en riesgo, mientras yo trabajaba en 2 empleos solo para poder pagar ramen y libros de texto. Alrededor de las 3 de la mañana, Rachel me encontró rodeada de sitios web legales en mi computadora tratando de entender la ley de fideicomisos, y me trajo té de manzanilla sin decir nada al principio. Se sentó en mi cama y ambas sabíamos que esto era más grande de lo que podíamos manejar por nosotras mismas. A la mañana siguiente, me salté la clase de química y caminé directamente a la oficina de ayuda financiera del campus, donde Marcus Williams me había ayudado a obtener fondos de emergencia cuando me enteré del fondo universitario robado. Escuchó mientras le explicaba sobre la segunda cuenta, y cuando terminé, se recostó en su silla y estuvo en silencio por un momento antes de decirme que necesitaba un abogado de inmediato. Escribió la dirección de la clínica legal de la universidad y dijo que trataban problemas de custodia y fideicomisos para estudiantes todo el tiempo. 3 días después, me encontré en el sótano del edificio de la Facultad de Derecho, bajo luces fluorescentes parpadeantes, llenando formularios de admisión con las manos temblorosas. Marqué casillas sobre abuso financiero y explotación parental mientras otros estudiantes esperaban cerca con sus propios problemas. Y todos parecíamos igualmente exhaustos y asustados. Grace Miller Martínez llamó mi nombre y me llevó a una pequeña oficina donde revisó mis documentos con una intensa concentración. Señaló cláusulas específicas en los papeles del fideicomiso y explicó que mi madre había sido lo suficientemente inteligente como para incluir un lenguaje protector que requería la aprobación judicial para cualquier liberación anticipada. El fideicomiso mencionaba específicamente la protección contra la explotación financiera, lo que significaba que podíamos presentar una objeción inmediata para congelar el proceso de mi papá. Esa noche, mi teléfono sonó 15 veces seguidas con el número de mi papá, y finalmente respondí en la 16ª llamada. Su voz explotó a través del altavoz, preguntando, ¿cómo me atrevo a ir a un abogado cuando él era mi padre y ese dinero era para mi educación, que él estaba tratando de proveer? Cuando señalé que ya había apostado el primer fondo, cambió de táctica y dijo que mamá se sentiría disgustada por lo egoísta que me había vuelto. Más tarde esa noche, traté de concentrarme en mi tarea de economía en la biblioteca del campus, pero seguí leyendo el mismo párrafo sobre oferta y demanda una y otra vez. Un mensaje de texto de mi papá apareció en mi teléfono mostrando una foto de él en la tumba de mamá, con flores frescas, y un mensaje diciendo que la estaba visitando, ya que yo no lo visitaba a él. Mis manos temblaban de rabia mientras lo borraba, pero la imagen seguía grabada en mi mente. Una semana después, Grace y yo fuimos al tribunal de sucesiones para presentar nuestra objeción formal, y el secretario nos advirtió que el abogado de mi papá ya había presentado un informe de 40 páginas, alegando que yo estaba siendo influenciada indebidamente por elementos radicales antifamilia en la universidad. Grace solo negó con la cabeza y dijo que el juez Hayes ya había visto esas tácticas de manipulación 100 veces antes, pero eso no detuvo a mi papá de intentar todo lo que se le ocurriera. Esa noche, de vuelta en mi dormitorio, finalmente me derrumbé y les conté a mi grupo de estudio
por qué había estado faltando a tantas sesiones últimamente. Todos se quedaron allí en silencio, asombrados, mientras les explicaba sobre el fondo universitario, la batalla legal y mi papá apareciendo en todas partes. Sara, cuyos padres habían pasado por un divorcio muy feo, sacó su teléfono y comenzó a enviarme los datos de contacto de su terapeuta, mientras Jake comenzaba a pasar su gorra de béisbol para recolectar dinero para mis honorarios legales. Hay algo inquietante en cómo mi papá sabía sobre esta segunda cuenta todo el tiempo, pero nunca lo mencionó mientras drenaba la primera. Me hace preguntarme qué más ha estado ocultando de su propio hijo todo este tiempo. Su amabilidad me golpeó más fuerte que toda la crueldad de mi papá combinada, y comencé a llorar por primera vez desde que comenzó todo este lío. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7, y era tía Linda, sonando sin aliento y emocionada. Ella había ido a la casa de mi papá mientras él estaba en el casino, y encontró sus registros de juego en el cajón del escritorio de su oficina en casa. Dijo que había estado registrando cada pérdida en un cuaderno con fechas y cantidades, en qué casino, y podía ver que había perdido $30,000 solo en el último mes. Jafra había hecho copias de todo y estaba conduciendo directamente al campus para traérmelas. La conocí en el estacionamiento y tomé el montón de papeles con las manos temblorosas. Al día siguiente, llevé todo a la oficina de Grace y vi cómo sus ojos se abrían al pasar página tras página de la propia escritura de mi papá, documentando no solo los 80,000 de mi fondo universitario, sino otros 120,000 en préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito al máximo. Grace comenzó a tomar fotos de cada página mientras me decía que esto cambiaba todo, porque ningún juez le daría la tutela financiera con tanta deuda y aún apostando. Después de salir de su oficina, me senté en mi coche durante 20 minutos, incapaz de hacerme a la idea de girar la llave. Un recuerdo seguía dándome vueltas en la cabeza. Mamá enseñándome a equilibrar un talonario de cheques cuando tenía 10 años y diciéndome que el dinero no lo era todo, pero la seguridad sí importaba, y sabía que ella estaría absolutamente horrorizada si supiera que papá había estado apostando mientras ella moría en el hospital. El parquímetro expiró y alguien me pitó, pero aún no podía moverme. 3 noches después, estaba estudiando en mi habitación cuando alguien comenzó a golpear la puerta tan fuerte que todo el marco tembló. Papá gritaba que sabía que estaba allí y exigía que abriera de inmediato. Rachel agarró su teléfono para llamar a la seguridad del campus, mientras yo me presionaba en la esquina, tratando de no hiperventilar. A través de la puerta, papá seguía alternando entre amenazas de retirarme de la escuela y culpándome de cómo mi madre lloraba en el cielo viéndome traicionar a mi propio padre. La seguridad llegó en 5 minutos y lo escoltaron afuera, pero no antes de que la mitad de las chicas de mi piso salieran a ver qué estaba pasando. 2 días después, me llamaron a la oficina del decano de estudiantes, donde me dijo que habían emitido una orden oficial de no acceso contra mi papá, y me preguntó si quería medidas de seguridad adicionales o servicios de consejería. Seguía diciendo que tomaban el acoso muy en serio, pero no podía quitarme la sensación de que papá solo estaba empeorando. Finalmente, seguí el consejo de Sara y fui a ver a la terapeuta que ella me recomendó. La doctora. Morrison era una mujer de voz suave, con ojos amables, que me dejó hablar durante toda la hora sin interrumpir ni una vez. Al final, dijo algo sobre cómo el duelo era complicado cuando la persona aún estaba viva, pero la relación ya estaba muerta, y esas palabras me golpearon mucho más fuerte de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Grace me llamó con noticias que me hicieron que el estómago se me cayera. Papá había contratado a un abogado de renombre que normalmente manejaba propiedades millonarias y estaba alegando que yo era mentalmente incompetente debido a la paranoia por el duelo relacionada con su juego. El expediente incluía declaraciones juradas de 3 de sus amigos del póker, diciendo que nunca lo habían visto jugar en su vida. Grace y yo pasamos las siguientes 3 horas planeando nuestra respuesta. Ella sugirió conseguir testigos de carácter y documentación sobre mis calificaciones y asistencia para demostrar que yo era la responsable. Marcus, de la ayuda financiera, estuvo de inmediato dispuesto a testificar sobre cómo había manejado todo el papeleo de emergencia. Y mi profesor envió cartas sobre mi asistencia perfecta y buenas calificaciones. Estábamos construyendo un caso para mostrar que yo estaba manejando todo de manera madura, mientras papá era el que se estaba descontrolando. Una semana después, estaba en el supermercado cerca del campus cuando vi el coche de papá en el estacionamiento. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y miré alrededor, pero no lo vi por ningún lado. Dejé mi carrito justo allí y prácticamente corrí de regreso a mi coche, pero no antes de notar una multa en su parabrisas fechada 3 días antes. Él me había estado vigilando durante días, y la realización me hizo sentir tan mal que tuve que detenerme 2 veces en el camino de regreso al campus para vomitar. La seguridad del campus tomó mi denuncia en serio cuando les mostré la multa en el coche de mi papá.
Revisaron las grabaciones de las últimas 2 semanas y encontraron su coche en 6 estacionamientos diferentes del campus, siempre estacionado donde podía observar mis rutas habituales de caminata. El jefe de seguridad me asignó una escolta para mis turnos nocturnos en la biblioteca, lo que me hizo sentir tanto más segura como más asustada al mismo tiempo. Mi jefe en la biblioteca notó que algo no estaba bien y me sugirió que tomara un tiempo libre, pero necesitaba cada dólar de ese trabajo para pagar comida y libros. 3 semanas después, finalmente tuvimos nuestra primera audiencia judicial sobre el fondo fiduciario. Papá apareció con un traje que nunca le había visto, sentado junto a su abogado, quien seguía hablando sobre cómo mi papá estaba asistiendo a reuniones de jugadores anónimos y poniéndose su vida en orden. Luego, Grace sacó una pequeña libreta de su maletín, una que reconocí de nuestra casa. La cara de mi papá se puso completamente blanca cuando ella comenzó a leer de ella. La libreta tenía fechas y cantidades de cada apuesta que había hecho en los últimos 3 años, incluyendo una anotación que decía: perdí el fondo universitario de Sara, lo ganaré mañana, escrito solo 2 días después de que lo confronté. Su abogado trató de objetar, pero el juez dejó que Grace continuara leyendo. El juez Hayes no se tragó el acto de jugador reformado de papá, ordenó una auditoría financiera completa de todas sus cuentas y dijo que debía ser evaluado por un especialista en adicción al juego, antes de siquiera considerar darle acceso al fondo de mamá. También firmó una orden de restricción allí mismo en la sala del tribunal, diciéndole a papá que no podía acercarse a menos de 500 pies de mí ni de mi campus. Papá se levantó tan rápido que su silla cayó y salió furioso, su abogado corriendo detrás de él. En el pasillo lo escuché gritar: esto no ha terminado, lo suficientemente fuerte como para que el guardia de seguridad se pusiera entre nosotros. Esa noche, de regreso en mi dormitorio, Rachel me preparó sopa, pero no pude comer ni una sola cucharada sin sentirme enferma. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de números que no reconocía. Todos los amigos de papá llamándome ingrata y egoísta, diciendo que estaba escupiendo sobre la memoria de mi madre al abandonar a mi padre. Apagué mi teléfono, pero sus palabras seguían sonando en mi cabeza. 3 días después, tía Linda apareció en mi dormitorio con una lata de galletas caseras y una caja de cartón que no reconocía. Me dijo en voz baja que había ido a la casa de papá cuando él estaba en el casino y rescató algunas cosas de mamá que él planeaba vender. Dentro de la caja estaba el anillo de bodas de mamá, su pin de enfermería, de cuando se graduó, y fotos de antes de que se enfermera, cuando su cabello aún era largo y aún podía levantarme. Linda me abrazó mientras lloraba más fuerte de lo que había llorado desde el funeral. La semana siguiente, Grace me llamó a su oficina en el centro de la ciudad con los resultados de la auditoría financiera. Papá debía $340,000 a diferentes acreedores, la mayoría de ellos por fichas de casino que ya estaban en cobranza. Sus ingresos de su trabajo en el almacén apenas cubrían los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito. Grace dijo que ningún juez le daría acceso al fondo con esa deuda, pero me advirtió que su abogado probablemente argumentaría que el fondo debía pagar sus deudas para estabilizar la unidad familiar, lo que me hizo querer vomitar nuevamente. Las cosas empeoraron cuando papá no se presentó para la evaluación psicológica que le había ordenado el tribunal. Su abogado alegó que tuvo una emergencia médica, pero Linda me envió una foto que había tomado del coche de papá en el estacionamiento del casino. Esa misma tarde, Grace presentó de inmediato una moción por su incumplimiento, y el juez Hayes programó una audiencia de emergencia. 2 semanas después de ese desastre, de alguna manera, logré sacar 10 en todos mis exámenes parciales y conseguí un GPA de 3.8 para el semestre. Marcus, de ayuda financiera, me ayudó a postularme a becas por mérito basadas en mis calificaciones, diciéndome que estaba sobresaliendo bajo presión, algo que la mayoría de los estudiantes no podrían manejar. Sin embargo, no sentía que estuviera sobresaliendo. Sentía que apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Luego, Linda me llamó con noticias inesperadas. Un guardia de seguridad del casino se había comunicado con ella, después de escuchar sobre nuestro caso por otro empleado. Había estado viendo a papá perder dinero allí durante años y estaba dispuesto a testificar sobre el patrón. Cuando lo conocí para tomar un café cerca del campus, me contó algo que me rompió el corazón de nuevo. Alrededor de 6 meses antes de que mamá muriera, cuando ya estaba tan enferma que apenas podía caminar, había ido al casino buscando a papá. El guardia lo recordó porque ella llevaba una pulsera de hospital y tuvo que apoyarse en las máquinas tragamonedas para mantenerse en pie. Pero aún así, se arrastró hasta allí para llevar a papá a casa. Esa noche, tuve la peor pesadilla sobre mamá. En ella estaba sana nuevamente, pero me miraba con tanta decepción, preguntándome por qué era tan cruel con papá cuando él ya estaba solo. Me desperté jadeando y llorando, con Rachel sentada en mi cama sujetando mi mano. Ella seguía diciendo que solo era mi cerebro procesando el estrés, pero la culpa se sentía tan real
que no pude deshacerme de ella durante días. Pasó un mes antes de que llegara finalmente la fecha de la segunda audiencia. Entré al tribunal temprano esa mañana y vi a papá ya sentado en su mesa con un abogado diferente. Grace me había advertido que su primer abogado lo había dejado por no pagar sus cuentas. Este nuevo tipo parecía más barato, con un traje arrugado y hojeando papeles como si acabara de recibir el caso esa mañana. Cuando comenzó la audiencia, se levantó de inmediato y comenzó a gritar sobre abuso de ancianos y alienación parental. El juez golpeó su mazo con fuerza y le dijo que se sentara. Él seguía interrumpiendo a cada testigo, haciendo afirmaciones extravagantes sobre cómo yo estaba manipulando el sistema. El juez, Hayes, tuvo que golpear su mazo nuevamente cuando no lo dejó de hablar por encima de Grace. El doctor Novak subió al estrado a continuación para hablar sobre la evaluación de papá de las sesiones ordenadas por el tribunal. Papá está llevando un cuaderno con sus pérdidas como si fuera un diario retorcido. Eso es como un ladrón escribiendo en un cuaderno cada casa que robó y luego actuando sorprendido cuando la policía lo encuentra. Sacó sus notas y explicó cómo papá mostraba todos los signos de un trastorno de juego severo. El abogado de papá siguió objetando, pero el juez dejó que el doctor Nova continuara. Él dijo, papá nunca mostró un verdadero remordimiento durante sus sesiones, solo enojo por haber sido atrapado. Lo peor llegó cuando el abogado de papá comenzó a hacerme preguntas sobre la muerte de mamá. Sugería que yo estaba desquitándome con papá injustamente. Tuve que contarle a todos sobre los recibos de las apuestas que encontré en la bolsa de mamá mientras ella moría. Mis manos temblaban mientras describía cómo papá se perdía las citas para la quimioterapia para jugar al póker. Papá empezó a gritar que me lo estaba inventando todo. El juez, Hayes, pidió un receso de 15 minutos y todos salieron. Corrí al baño y me eché agua fría en la cara, tratando de calmarme. Una mujer mayor, que se estaba lavando las manos a mi lado, me dijo que había pasado por audiencias de adicción con su hijo. Me apretó el hombro y me dijo que estaba haciendo lo correcto antes de salir. Al día siguiente, volvimos al tribunal para que Grace presentara nuestro plan financiero. Ella tenía carpetas llenas de presupuestos, solicitudes de becas y mi historial laboral de ambos trabajos. Le mostró al juez exactamente cómo el dinero del fideicomiso cubriría mis 3 años restantes de universidad. El juez Hayes hizo muchas preguntas sobre cada partida en el presupuesto. El abogado de papá trató de argumentar que su plan era mejor, pero no pudo presentar ningún documento real. Esa noche, después de la audiencia, fui a una reunión de apoyo en el campus que Marcus me había recomendado. 8 estudiantes más se sentaron en el círculo, todos lidiando con padres que les habían robado el dinero de la universidad. La hija de una chica descubrió que su papá había sacado préstamos a su nombre sin decirle nada. El chico, de otro testimonio, vio cómo su mamá gastó toda su herencia en compras en línea. Compartimos números de teléfono y consejos sobre cómo lidiar con el sistema legal. 3 días después, Grace me llamó con una noticia impactante. Estaba revisando documentos bancarios y encontró una solicitud de préstamo con mi firma. El problema era que nunca había firmado nada parecido. Papá había falsificado mi nombre, intentando usar el fideicomiso como garantía para un préstamo de $50,000. Grace llamó de inmediato a la oficina del fiscal para denunciar el fraude. Le asignaron al detective Murray para investigar la falsificación. Él vino al campus para obtener muestras de mi firma real y me hizo preguntas detalladas sobre mi historial bancario. 2 días después, me llamó para decirme que tenían grabaciones de seguridad del banco, en las que papá aparecía entregando la solicitud falsa. Dijo que papá no era tan listo como pensaba y que tenían todo lo que necesitaban. Estaba conduciendo de regreso de mi turno nocturno en el restaurante cuando me detuve a cargar gasolina cerca del campus. Mi estómago se hundió cuando vi el coche de papá en la siguiente bomba. Estaba allí, sosteniendo la manguera de gasolina, solo mirándome con ojos vacíos. Por un momento, recordé cómo me había enseñado a montar mi bicicleta en nuestra entrada. Luego, sus labios formaron la palabra traidora, y el momento se rompió. Me subí a mi coche con las manos temblorosas y salí rápido. 3 días después, el domingo por la tarde, tía Linda me llamó llorando tan fuerte que apenas pude entenderla. La policía había llegado durante su cena familiar para arrestar a papá por fraude. Dijo que le pusieron las esposas ahí mismo, frente a todos los vecinos que estaban afuera. Papá seguía gritando mi nombre una y otra vez, diciendo que yo le había hecho esto a propósito. Una parte de mí se sintió mal al oírla llorar por eso. Grace me llamó 1 hora después, al enterarse del arresto, y me recordó que papá se lo había hecho a él mismo. Una semana después, estaba en la última fila de la sala del tribunal viendo a papá ser acusado de fraude. El defensor público que le asignaron parecía no haber dormido en días y no dejaba de hojear papeles mientras el juez leía los cargos. Papá estaba allí, con un traje naranja, con las manos esposadas al frente, y cuando se dio vuelta para mirar al tribunal, sus ojos se fijaron en los míos. Movió los labios, algo que no pude entender, torcido de rabia, y el juez
fijó la fianza en $50,000, con condiciones que hicieron que mi abogada, Grace, apretara mi mano debajo de la mesa. No podía tener contacto conmigo, no podía apostar de ninguna forma y no podía intentar acceder al fondo fiduciario mientras el caso estuviera pendiente. Su abogado intentó reducir la fianza, pero el fiscal sacó a relucir su historial de apuestas, y el juez rechazó la solicitud rápidamente. Lo procesaron esa tarde, y Linda me envió un mensaje diciéndome que se quedaba en su casa. Al día siguiente, de vuelta en la escuela, traté de concentrarme en mi tarea de economía, pero mi profesora me llamó a un lado después de clase. Me puso la mano en el hombro y me preguntó si estaba bien, ya que había escuchado sobre la situación con mi familia. Probablemente todo el campus ya lo sabía, ya que uno de mis compañeros había visto el artículo de noticias sobre el arresto de papá en línea. Ella me ofreció darme una prórroga para mi trabajo, pero le dije que necesitaba mantener mi horario normal o me volvería loca pensando en todo. 2 días después, Grace me llamó durante el almuerzo para decirme que el guardia de seguridad del casino estaba dando su declaración. Me encontré con ella en la oficina de abogados en el centro de la ciudad, donde vimos a través de un enlace de video cómo este hombre, con un traje barato, relataba el historial de apuestas de papá con recibos y marcas de tiempo en las grabaciones de seguridad. Los números hicieron que mi estómago se hundiera. $450,000 en 5 años solo en los casinos en los que trabajaba este guardia. Mostró registros en los que se veía que papá había sido prohibido de 2 casinos diferentes por volverse agresivo con los repartidores cuando estaba perdiendo. Lo peor fue cuando mostró las fechas y demostró que el patrón comenzó antes de que mamá muriera, cuando ella fue diagnosticada con cáncer por primera vez. Grace tuvo que sacar pañuelos de su escritorio cuando comencé a llorar. Ese fin de semana, tía Linda me pidió que fuera a su casa y casi dije que no, pero sonaba tan triste por teléfono que no pude negarme. Tenía álbumes de fotos extendidos sobre la mesa de la cocina cuando llegué. Todas fotos de cuando papá era más joven. Había una de él y mamá en su día de bodas. Y él se veía tan diferente, realmente feliz en lugar de desesperado. Linda levantó otra foto de papá sosteniéndome cuando era bebé, y su voz se quebró cuando dijo que él era diferente en ese entonces. Siguió diciendo, mamá sacaba lo mejor de él. Y cuando ella se enfermó, algo dentro de él simplemente se rompió. Quería sentir lástima por él, pero todo lo que sentía era rabia porque eligió las fichas de póker en lugar de lidiar con su dolor de manera normal. Pasaron 3 semanas antes de que todo volviera a ir al infierno. Grace me llamó a las 2 de la mañana, y supe que algo estaba mal antes de que hablara. Papá había sido atrapado en un casino al otro lado de la línea estatal en Indiana, sentado en una mesa de blackjack con $1,000 en fichas. El fiscal solicitó revocar su fianza de inmediato. En la audiencia a la mañana siguiente, el abogado de papá trató de argumentar que solo había estado cenando en el restaurante del casino, pero el fiscal tenía grabaciones de seguridad mostrándolo en la mesa durante 3 horas seguidas. El juez se veía disgustado mientras veía las grabaciones en su computadora portátil. Revocó su fianza en el acto, y los alguaciles lo esposaron allí mismo en la sala del tribunal. Comenzó a gritar que esto era una trampa y que yo estaba destruyendo su vida, pero lo arrastraron fuera antes de que pudiera terminar. Con papá encerrado, los procedimientos del fideicomiso comenzaron a avanzar mucho más rápido. 2 semanas después, regresamos al tribunal de sucesiones, y el juez Hayes parecía aliviada de no tener a papá interrumpiendo cada 5 minutos. Grace presentó nuestro caso perfectamente, mostrando mis calificaciones, mis solicitudes de ayuda financiera y mi plan claro para usar el dinero del fideicomiso para la educación. El abogado de papá intentó argumentar que estábamos pateando a un hombre cuando estaba en el suelo, pero ni siquiera él parecía convencido. El juez tomó menos de 1 hora para tomar su decisión. Esa tarde, fui al cementerio sola por primera vez desde que todo esto comenzó. Me senté junto a la lápida de mamá y le conté todo sobre el fideicomiso oculto, la adicción de papá y cómo me sentía, siempre asustada y enojada. Ahora, el cementerio estaba vacío, excepto por algunos trabajadores de mantenimiento a lo lejos, y el viento moviéndose entre los robles. Traje rosas amarillas porque esas eran sus favoritas y las arreglé en el pequeño jarrón adjunto a su piedra. Por primera vez en meses sentí algo cercano a la paz, aunque las lágrimas corrían por mi cara. Rachel vino conmigo al día siguiente a ver apartamentos para el próximo año, ya que no podía quedarme en los dormitorios para siempre. Encontramos un pequeño lugar a unos 10 minutos del campus, con buenas cerraduras y un portero que realmente prestaba atención a quien entraba y salía. La arrendadora era una mujer mayor que me preguntó por qué 2 estudiantes necesitaban un edificio tan seguro, y cuando le di la versión corta de la situación de mi papá, inmediatamente ofreció poner el contrato de arrendamiento solo a nombre de Rachel. Dijo que había pasado por algo similar con un ex esposo y entendía la necesidad de protección.
Estas pequeñas amabilidades de extraños seguían sorprendiéndome. 3 días después, regresamos al tribunal para la decisión final sobre el fideicomiso. El juez Hayes no perdió tiempo y me concedió acceso total a los $150,000, con Grace actuando como asesora financiera hasta que cumpliera 21 años. Denegó completamente la solicitud de papá y pasó 10 minutos explicando sus razones mientras miraba directamente a su silla vacía. Citó su adicción al juego, los cargos criminales y lo que ella llamó su completo fracaso en actuar en el mejor interés de su hija. Incluso ordenó que él pagara mis honorarios legales, aunque Grace susurró que nunca veríamos ni un centavo de ese dinero. Esa noche, me senté en mi habitación del dormitorio con un documento del fideicomiso extendido sobre mi escritorio y no pude hacerme a la idea de celebrar. Rachel trajo comida china e intentó animarme sobre tener dinero para la universidad, pero todo lo que podía pensar era en mamá trabajando turnos dobles en el hospital y la fábrica. Ella se saltaba comidas para ahorrar dinero, usaba las mismas 3 prendas durante años y nunca compraba nada para sí misma. Este dinero se sentía mal de alguna manera, como si estuviera cubierto por todo lo que había sucedido. Rachel se sentó junto a mí en mi cama y me recordó que mamá quería que tuviera un futuro y que debería dejarla darme eso, aunque ella no estuviera aquí para verlo. Papá falsificó mi firma en una solicitud de préstamo. Ahí fue donde cruzó de ser solo un desastre a convertirse en un criminal que robaría de su propio hijo para alimentar su hábito. Pasó un mes y me sumergí en las clases mientras esperaba que los procedimientos legales avanzaran. El defensor público de papá me llamó una tarde entre mis clases de química e inglés. Me explicó que estaban ofreciendo a papá un acuerdo de culpabilidad para libertad condicional y tratamiento obligatorio si admitía los cargos de fraude. El fiscal quería saber mi opinión antes de seguir adelante. Les dije que apoyaría el acuerdo solo si incluía una orden de restricción permanente y una restitución completa por el préstamo falsificado. No quería que estuviera en prisión, pero necesitaba que se detuviera. La semana siguiente me reuní con Marcus en la oficina de ayuda financiera para reestructurar todo, ahora que tenía acceso al fideicomiso de mamá. Nos sentamos en su escritorio revisando hojas de cálculo y planes de presupuesto que me permitirían llegar hasta la graduación sin más préstamos. Mencionó que su propio papá tenía problemas de adicción y cómo establecer límites le había salvado la cordura. Todos los miércoles comencé a reunirme con tía Linda para tomar café en el Starbucks del campus. Ella seguía pidiéndome disculpas y llorando sobre cómo había habilitado a papá durante años dándole dinero y creyendo sus mentiras. Hablamos sobre cómo su adicción al juego había envenenado a toda nuestra familia y cómo ambas necesitábamos sanar de eso. Luego, Grace me llamó con algo que cambió todo. Había estado revisando los registros médicos de mamá para el papeleo del fideicomiso y encontró algo que nadie esperaba. Mamá había abierto ese segundo fideicomiso solo 2 semanas después de recibir su diagnóstico terminal. Las notas del banco que Grace encontró eran claras sobre las intenciones de mamá. El banquero había escrito que la clienta estaba preocupada por el problema de juego de su esposo y quería una protección a prueba de hierro para el futuro de su hija. Mamá sabía sobre el problema de papá todo el tiempo. Esa revelación me hizo regresar a las cajas con las cosas de mamá que tía Linda había guardado. Encontré el diario de mamá de sus últimos meses enterrado bajo viejos álbumes de fotos. Su letra estaba temblorosa por la quimioterapia, pero las palabras eran claras. Escribió sobre encontrar boletos de lotería en los bolsillos del abrigo de papá después de que él prometiera dejarlo. Escribió sobre su miedo de dejarme sin nada. Escribió sobre haber configurado el fideicomiso sin decirle a él, porque ya no podía confiar en él. 2 semanas después, papá aceptó el acuerdo de culpabilidad en una audiencia a la que tuve que asistir. Su voz estaba plana y sin emociones, mientras admitía haber falsificado mi firma e intentar acceder al fideicomiso mediante fraude. El juez le preguntó si entendía el daño que había causado. Papá dijo que sí, pero sus ojos contaban una historia diferente, como si todavía pensara que él era la verdadera víctima aquí. Llegó las vacaciones de primavera y en lugar de ir a algún lugar divertido, como mis compañeros, me quedé en el campus para hacer turnos extra en ambos trabajos. Los dormitorios vacíos se sentían tranquilos y aproveché ese tiempo para ponerme al día con las tareas. También comencé a ver a la terapeuta del campus, la doctora Morrison, regularmente para procesar todo. Ella me ayudó hasta a entender que estaba lamentando 2 pérdidas: perder a mi padre por la adicción y luego perderlo nuevamente por la traición. La audiencia de restitución ocurrió 3 semanas después en el juzgado del centro. El juez determinó que papá me debía $18,000 por el préstamo fraudulento que había tomado a mi nombre. El abogado de papá argumentó que embargarle el sueldo perjudicaría su recuperación, pero el juez dijo que las consecuencias son parte de la responsabilidad. Papá murmuró algo sobre hijos ingratos lo suficientemente fuerte como para que todos en la sala del tribunal lo escucharan.
De regreso en mi dormitorio, estaba revisando más cosas de mamá cuando encontré una foto de mi 10º cumpleaños. Papá me tenía sobre sus hombros, y ambos estábamos riendo mientras mamá tomaba la foto. En la parte de atrás, ella había escrito con su letra ordenada: antes de la enfermedad, ambos tipos. Me di cuenta de que se refería a que la adicción al juego de papá ya estaba destruyendo las cosas, incluso en lo que yo pensaba que eran nuestros momentos más felices. La semana siguiente, tuve mi peor ataque de pánico hasta el momento. Durante la clase de estadísticas, el profesor estaba explicando probabilidad y las probabilidades de las apuestas, y cómo la casa siempre gana. La habitación comenzó a girar, y no podía respirar. Rachel me encontró hiperventilando en el baño y se saltó el resto de la clase para acompañarme al centro de consejería. La doctora Morrison me atendió inmediatamente y pasamos una hora trabajando con ejercicios de respiración. Las sesiones de consejería se convirtieron en mi tabla de salvación semanal, mientras que los procedimientos legales se alargaban durante semanas. Un mes después, papá finalmente comenzó su programa de tratamiento ordenado por el tribunal en un lugar llamado Serenity Springs, justo fuera de Columbus. El centro tenía que enviar informes de progreso al tribunal cada 2 semanas sobre cómo le estaba yendo. El primer informe llegó a la oficina de Grace y ella me lo compartió durante nuestra reunión. Papá estaba asistiendo a todas las sesiones requeridas, pero el consejero escribió que él mostraba un compromiso mínimo y seguía evadiendo la responsabilidad de sus acciones. Según las notas, pasaba la mayor parte del tiempo en terapia de grupo, contándole a todos cómo su hija lo traicionó y le robó su dinero. Más o menos, en ese momento, encontré un grupo de apoyo en línea para hijos de adictos al juego, a través de un enlace que la doctora Morrison me dio. Tarde en la noche, en mi dormitorio, me ponía a revisar cientos de historias que sonaban exactamente como la mía. Una mujer publicó sobre cómo su mamá había apostado todo el dinero destinado a su boda la semana antes de la ceremonia. Otro chico compartió cómo su padre perdió su casa familiar apostando en partidos de fútbol. Todos intercambiamos estrategias de afrontamiento y ese tipo de bromas oscuras que solo las personas que han vivido esto pueden entender. 3 semanas después de que papá comenzara el tratamiento, tía Linda me llamó llorando y temblando de ira. Había estado recibiendo llamadas de primos y familiares con los que no hablaba desde hacía años, todos preguntando qué estaba pasando. Papá había estado llamándolos desde el centro de tratamiento, contando toda una historia sobre cómo yo le había robado su herencia y lo había abandonado cuando más me necesitaba. Para parar todo, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes enfadados de familiares con los que apenas hablaba. La primera Marie me envió un mensaje diciendo que era una rata egoísta, que no merecía la memoria de mamá. La esposa de mi tío Tom me envió un largo mensaje por Facebook sobre respetar a los mayores y cómo mamá estaría decepcionada de mí. La familia básicamente se dividió en 2 grupos: los que sabían sobre el historial de apuestas de papá y los que creían en su historia de víctima. Lo peor vino un jueves por la tarde, cuando iba de regreso a mi dormitorio después de la clase de química. Esta prima que había conocido tal vez 2 veces en mi vida, Jessica, del lado de papá, estaba parada fuera de mi edificio discutiendo con un recepcionista. En cuanto me vio, comenzó a gritar sobre abuso de ancianos y cómo yo era una interesada esperando el dinero de mi mamá. Rachel escuchó los gritos desde nuestra habitación y vino corriendo mientras yo intentaba explicarle la verdadera situación a Jessica. Ella no quería escuchar y seguía gritando más fuerte, llamándome desalmada y diciendo que yo estaba muerta para la familia. La seguridad del campus llegó y la hizo irse. Pero yo me quedé allí temblando durante 20 minutos después. La doctora Morrison me ayudó a procesarlo durante nuestra próxima sesión y sugirió que escribiéramos una carta a los familiares que parecían genuinamente confundidos en lugar de hostiles. Pasamos toda la hora redactando una explicación factual, sin lenguaje emocional, solo la cronología de los eventos y copias de los documentos judiciales, incluida la orden de restricción. Ella seguía recordándome que no podía controlar cómo respondían las personas, solo mi propia verdad. Envié la carta a unos 15 familiares que se habían comunicado con preguntas en lugar de acusaciones. Durante las siguientes 3 semanas, algunos respondieron con disculpas y mensajes de apoyo. La hermana de tía Linda escribió que siempre sospechó que algo no estaba bien, pero no quería causar drama. El tío Pete, el propio hermano de papá, me llamó una noche, y su voz estaba cargada de culpa. Dijo que había sospechado del juego durante años, pero no quería intervenir en los asuntos de nuestra familia. Me contó que mamá le había pedido que cuidara de mí antes de morir, y sentía que nos había fallado a los dos. Otros se mantuvieron leales a papá sin importar las pruebas que les mostrara. Se acercaba la semana de exámenes finales y me sumergí en los estudios más que nunca. La biblioteca se convirtió en mi espacio seguro, donde el caos de papá no podía alcanzarme, y podía concentrarme en algo que realmente podía controlar. A pesar de todo lo que estaba pasando, mantenía un GPA de 3.8,
y mi profesora de economía me llamó a un lado después de clase. Me ofreció un puesto de asistente de investigación, remunerado para el verano con horarios flexibles que se adaptarían a cualquier fecha de juicio. Fue la primera noticia genuinamente buena que había recibido en meses. Luego, Grace me llamó con una actualización que me hizo que el estómago se me cayera. Papá había completado su programa de tratamiento de 90 días, pero fue atrapado al día siguiente usando la identificación de otra persona en un casino a 40 millas de distancia. Esto violó los términos de su libertad condicional, y el juez Hayes ordenó que regresara al tratamiento, pero esta vez a un centro residencial, donde tendría que quedarse al menos 6 meses. Antes de que tuviera que presentarse en el nuevo centro, su abogado entregó una carta atada a la oficina de Grace que estaba destinada a mí. Eran 10 páginas de pura manipulación y culpas, con papá escribiendo sobre cómo mamá estaría avergonzada de lo que yo me había convertido. Me llamó fría y controladora, como ella, lo cual me dolió, aunque sabía que solo era su adicción hablando. Lo peor fue fue el último párrafo, donde admitió que sabía todo sobre el segundo fondo fiduciario desde el principio. Había estado planeando acceder a él una vez que cumpliera 21 y pudiera convencerme de hacerlo beneficiario. Esa noche, Rachel y yo sacamos la carta detrás de nuestro edificio del dormitorio con un cubo de metal que ella había tomado prestado del armario de los conserjes. Prendí fuego cada página y las vi enrollarse y ponerse negras mientras otros estudiantes pasaban, probablemente pensando que estábamos locas. Rachel hizo guardia y se aseguró de que nadie llamara a la seguridad del campus mientras yo realizaba mi pequeño ritual de dejar ir. Cada página que ardía sentía como si estuviera eligiendo mi propia paz sobre su caos y decidiendo que su veneno ya no podía tocarme. El verano llegó más rápido de lo que esperaba, y con papá, encerrado en tratamiento residencial durante los próximos 6 meses, finalmente me sentí lo suficientemente segura como para buscar un apartamento fuera del campus. Mamá lo tenía todo planeado antes de irse, configurando ese fideicomiso como si estuviera jugando ajedrez mientras papá seguía atrapado en las damas. Eso es una planificación seria, desde más allá de la tumba. Grace me ayudó a configurar transferencias automáticas desde el fideicomiso para el alquiler y las facturas, así que por primera vez desde la muerte de mamá no tendría que preocuparme por el dinero. El lugar que encontré era pequeño, solo un departamento de una habitación cerca de High Street, pero tenía buenas cerraduras y un sistema de seguridad que me hacía sentir protegida. El día de la mudanza llegó a principios de junio, y Rachel apareció con cajas y cinta de embalaje, mientras tía Linda traía su sub para ayudar a cargar todo. Cargamos mis cosas desde el dormitorio en 2 viajes y pasamos la tarde organizando mi nuevo espacio. Rachel me ayudó a colgar fotos en las paredes, todas imágenes de mamá antes de que se enfermara, ninguna con papá. Tía Linda sacó una caja de recetas de madera de su bolso y me la presionó en las manos. Me dijo que mamá quería que la tuviera, y dentro encontré todas sus tarjetas de recetas escritas a mano, incluida la de su famosa lasaña. La cocinamos juntas esa noche, y el aroma llenó mi apartamento con recuerdos de las cenas de los sábados, cuando mamá estaba viva. El siguiente lunes, comencé mi puesto de investigación de verano en el departamento de economía, analizando los impactos financieros de la adicción en las familias. Mi profesora no sabía sobre mi conexión personal con el tema, pero el trabajo se sentía importante, como si estuviera convirtiendo mi desastre en algo útil. Pasaba mis días sumida en los datos y las estadísticas, encontrando patrones de cómo la adicción al juego destruye la riqueza familiar a lo largo de las generaciones. 3 semanas después, en el trabajo, volví a casa de la biblioteca para encontrar a un hombre con un traje barato parado frente a la puerta de mi apartamento. Se presentó como investigador privado y dijo que papá lo había contratado para revisar mi bienestar. Cuando le pregunté qué quería realmente, admitió que papá quería saber si estaba desperdiciando el dinero del fideicomiso en fiestas y drogas. Cerré la puerta en su cara e inmediatamente llamé a Grace, quien contactó al fiscal sobre esta violación de la libertad condicional. La audiencia de emergencia ocurrió 2 días después, y el juez Hayes parecía lista para explotar cuando escuchó sobre el investigador privado. Extendió el tratamiento de papá por 3 meses y modificó la orden de restricción para incluir que no pudiera haber intentos de contacto de terceros. Miró directamente al abogado de papá y dijo que su obsesión con mis finanzas en lugar de mi bienestar era exactamente la razón por la cual no tenía acceso a ninguna de las dos cosas. Al salir del tribunal ese día, me di cuenta de que había tenido mi primer buen día en meses. Había hecho una excelente presentación esa mañana. Almorcé con amigos que no sabían nada de todo este drama. Y no había pensado en papá hasta la hora de acostarme. La doctora Morrison me había dicho que el progreso no sería lineal, pero esto se sentía como un verdadero crecimiento, como si finalmente estuviera construyendo algo separado de su caos. Unas semanas después, a mediados de julio,
mi tío vino desde Cincinnati con una caja de fotos viejas. Las extendió sobre mi mesa de café y me contó historias de mamá antes de que conociera a papá. Dijo que ella trabajaba 3 empleos para pagarse la escuela de enfermería y nunca se quejaba. Cuando conoció a papá, pensó que podía salvarlo de la misma manera que salvaba a los pacientes. Hablamos durante horas sobre patrones y ciclos y cómo el amor no puede curar la adicción, por más que lo desees. El proyecto de investigación comenzó a llamar la atención y mi profesora me preguntó si quería ser coautora de un artículo sobre el trauma financiero intergeneracional. Pasé días pensando si incluir mi propia historia de forma anónima en los datos. Finalmente, decidí escribirla, no para papá ni para el drama familiar, sino para otros estudiantes que estaban pasando por la misma pesadilla en soledad. A principios de agosto, el centro de tratamiento de papá llamó para reportar que lo habían atrapado jugando con otros residentes usando productos de la tienda del centro como fichas. Estaban considerando darle el alta por incumplimiento, y su consejero sugirió que la terapia familiar podría ayudar en su recuperación. Le dije firmemente que su recuperación no podía depender de mi participación, repitiendo exactamente lo que la doctora Morrison me había enseñado sobre los límites. En lo que hubiera sido el 50º cumpleaños de mamá, conduje al cementerio con rosas amarillas y me senté junto a su lápida. Le conté sobre el fideicomiso, la escuela y cómo me estaba protegiendo de la adicción de papá. Una mariposa se posó sobre las flores mientras hablaba, y aunque probablemente fue solo una coincidencia, sentí que ella me estaba diciendo que estaba haciendo lo correcto. 2 semanas después, recibí la llamada de tía Linda mientras empacaba para mi tercer año. Papá se había dado de baja del centro de tratamiento en contra del consejo médico después de solo 3 días. El consejero le dijo que había sido imposible durante las sesiones de grupo y seguía insistiendo en que no tenía un problema. A las pocas horas de irse, las cámaras de seguridad lo captaron en el Rivers Casino del centro intentando usar una identificación falsa, ya que estaba en la lista de exclusión. El guardia de seguridad lo reconoció de la foto que habían circulado y llamó a la policía de inmediato. Lo arrestaron ahí mismo en la mesa de blackjack con fichas en la mano. El fiscal me llamó a la mañana siguiente y me dijo que papá enfrentaba entre 6 y 12 meses en la cárcel del condado por violar su libertad condicional. Colgué y volví a ordenar mis libros de texto. Durante las siguientes semanas, me sumergí en los preparativos para la escuela. Mis calificaciones del segundo año me habían permitido ingresar al programa de honor, y había solicitado docenas de pasantías. La de Morrison Financial Planning fue la primera en llamarme. Durante la entrevista, la gerente no dejaba de mirar mi currículum, y me preguntaba cómo alguien de mi edad sabía tanto sobre protección de fideicomisos y abuso financiero. Simplemente le dije que había hecho mucha investigación. Me ofreció el puesto en el acto. La audiencia de sentencia se fijó para la última semana de agosto. Conduje con tía y nos sentamos en la última fila de la sala del tribunal. Papá se levantó cuando fue su turno de hablar y comenzó a divagar sobre cómo estaba siendo perseguido por su hija ingrata, que lo había vuelto contra él a todos. El juez Hayes lo interrumpió a mitad de la frase, lo miró directamente y le dijo que se le habían dado múltiples oportunidades de tratamiento y que él había elegido las apuestas sobre la libertad, sobre su hija, sobre todo. Lo sentenció a 8 meses en la cárcel del condado. Mientras los alguaciles le ponían las esposas, papá se dio vuelta y me miró por última vez. Solo por un segundo vi un verdadero miedo en sus ojos. Luego volvió a convertirse en rabia, movió los labios y dijo, «Es tu culpa». Mientras lo llevaban hacia la puerta, tía me agarró la mano y la apretó con fuerza. Susurró que no era mi culpa, y ambas sabíamos que tenía razón. Esa noche, de regreso en mi apartamento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón, definitivamente no eso, pero algo parecido a un peso levantándose de mi pecho. Papá estaba en la cárcel, el fideicomiso estaba en salvo, y tenía toda mi vida por delante. Dormí 8 horas seguidas por primera vez desde que todo este desastre comenzó. El tercer año comenzó con la mudanza del resto de mis cosas al apartamento y la creación de un verdadero espacio de estudio. Hice amigos en mis seminarios de honor que no sabían nada sobre el drama de mi familia. En la pasantía, comencé a especializarme en casos relacionados con la adicción al juego y el abuso financiero. Mi supervisora no dejaba de comentar cómo parecía entender mejor estas situaciones que los pasantes el doble de mi edad. En octubre, me reuní con Grace en su oficina para establecer un plan financiero a largo plazo. Ella me mostró hojas de cálculo que demostraban que el fideicomiso cubriría mi licenciatura, la escuela de posgrado si quería, y aún quedaría dinero sobrante. También apartamos $10,000 en un fondo de emergencia para tía, que había gastado tanto de sus ahorros ayudándome en todo. Grace me miró a través de su escritorio y me dijo que mamá estaría orgullosa de cómo estaba manejando todo. Por una vez, realmente le creí. 3 semanas después, estaba en la biblioteca
cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Al lado me dijo que papá había sufrido un infarto leve y estaba en la sala médica de la cárcel. Estaba estable, pero asustado, y seguía pidiendo por mí. Le dije que no iría y colgué. Más tarde, llamé a la doctora Morrison, quien me recordó que no era responsable de la salud de papá ni de sus decisiones. Envié una tarjeta de recupérate a través de tía, que solo decía que te mejores, y nada más. El artículo de investigación en el que había estado trabajando con mi profesora de economía fue aceptado en el Journal of Financial Abuse Studies en diciembre. Habíamos incluido un estudio de caso anónimo sobre las apuestas parentales, la adicción y el robo del fideicomiso. Mi profesora dijo que esto podría ayudar a cambiar la forma en que las universidades identifican y apoyan a los estudiantes que enfrentan abuso financiero. Papá fue transferido de nuevo a la cárcel regular, después de 2 semanas en la sala médica. Su abogado presentó una moción para su liberación anticipada, citando sus problemas de salud. El juez la rechazó, pero accedió a dejarlo cumplir los últimos 2 meses bajo arresto domiciliario con un monitor de tobillo. Las condiciones eran estrictas, sin apuestas, sin contacto conmigo y con informes diarios a su oficial de libertad condicional. Pasé las siguientes semanas preparándome para su liberación, cambiando todo. Conseguí un nuevo número de teléfono a través del centro de tecnología del campus, y solo se lo di a personas en las que confiaba. La seguridad del campus agregó mi nombre a su lista de vigilancia después de que Marcus moviera algunos hilos. El edificio de mi apartamento instaló una nueva cerradura con teclado, y me aseguré de que el propietario supiera que no debía dejar entrar a nadie que dijera ser familia. La persona de recursos humanos, en mi trabajo a medio tiempo en la librería, anotó en mi expediente que no debía dar mi horario. Estos cambios se sintieron como construir un muro alrededor de mi nueva vida. 2 meses después, tía Linda me llamó para decirme que papá había salido y se quedaba en su casa, bajo arresto domiciliario. Dijo que se veía más viejo y se movía más lento, como si algo dentro de él se hubiera roto. El monitor de tobillo pitaba si se acercaba al buzón, y pasaba la mayoría de los días viendo concursos de televisión. Me dijo que preguntó por mí una vez, pero ella solo dijo que yo estaba bien y cambió de tema. Seguí asistiendo a clase y trabajando en mi pasantía en la oficina de planificación financiera en el centro de la ciudad. Mis calificaciones seguían siendo altas, y me hice amigos reales que no sabían nada sobre papá, a menos que yo quisiera contarles. Algunos días pasaba desde la mañana hasta la hora de acostarme sin pensar en él en absoluto. Mi terapeuta, la doctora Morrison, dijo que esto era normal y saludable. Lo llamó integración, donde lo malo se convierte en parte de tu historia, pero no en la parte principal. El investigador privado que papá había contratado supuestamente estaba revisando mi bienestar, pero realmente quería saber si estaba de fiesta con el dinero del fideicomiso. Eso me parece una prioridad muy extraña para alguien que debería estar enfocándose en la recuperación, en lugar de intentar controlar el dinero que ya había perdido. Después de otro mes, tía Linda me dijo que papá terminó su arresto domiciliario sin problemas. El tribunal le ordenó seguir asistiendo a tratamiento ambulatorio 3 veces a la semana y conseguir un trabajo. Encontró empleo en un almacén, cargando camiones en el turno nocturno. Ella dijo que parecía cansado todo el tiempo, pero seguía todas las reglas. La orden de restricción se mantuvo permanente, lo que significaba que nunca podría contactarme. Una tarde, estaba estudiando en la cafetería del campus cuando alguien dijo mi nombre. Era el guardia de seguridad del casino que había testificado en el juicio. Estaba visitando a su nieta, que estudiaba en mi escuela. Nos sentamos y me compró un latte. Mencionó que papá todavía aparecía fuera del casino algunas veces, solo de pie en la acera, ya que su libertad condicional le prohibía entrar. Dijo que daba pena verlo allí, mirando las puertas. No sentí ni felicidad ni tristeza al respecto. Simplemente no sentí nada, como si me hablaran de un extraño. El último año comenzó y todo empezó a encajar. Fui aceptada en un programa de verano de asesoría financiera que el fideicomiso cubriría por completo. Comencé a postularme a escuelas de posgrado para convertirme en asesora financiera que ayudara a familias que enfrentan problemas de adicción. El dinero de mamá ya no solo estaba pagando la universidad, sino que me estaba dando un propósito y una carrera. Tía Linda me llamó una noche para contarme que papá se enteró de mi logro en la lista del decano por algún primo que lo vio en el sitio web de la universidad. Me escribió una carta que ella sacó del buzón antes de que pudiera enviarla. No la leyó, pero dijo que podía notar por verlo escribirla que aún no estaba asumiendo la responsabilidad de nada. La quemó en el fogón de su patio trasero mientras yo hablaba con ella por teléfono. Ahora nos estábamos protegiendo mutuamente en lugar de protegerlo a él, solo a él. Cuando llegó el aniversario de la muerte de mamá, fui a la oficina de ayuda financiera con una idea usando algunos rendimientos de inversión del fideicomiso. Configuré una pequeña beca para estudiantes cuyas familias perdieron su dinero universitario debido a la adicción.
Marcus ayudó con los papeles y la primera beneficiaria fue una estudiante de primer año, cuya mamá apostó sus ahorros en el póker en línea. Nos encontramos para tomar un café y le dije que las cosas mejorarían, aunque ahora no lo pareciera. Ella lloró y me abrazó, diciendo que nadie más entendía lo que era vivir eso. El semestre de primavera pasó volando entre entrevistas de trabajo y solicitudes de posgrado. Obtuve honores magna cum laude y acepté un puesto en una firma de planificación financiera, especializada en gestión de fideicomisos. También fui aceptada en la escuela de posgrado con una beca como asistente de enseñanza. Todo lo que mamá ahorró para mí estaba sucediendo incluso mejor de lo que probablemente había imaginado. La chica que encontró esa carta bancaria como hace 3 años se sentía como alguien que solía conocer. El día de la graduación llegó, soleado y perfecto. Me puse mi birrete y toga frente al espejo del baño de mi apartamento y pensé en mamá trabajando esos turnos dobles en el hospital y en el supermercado. Caminar sobre ese escenario cuando llamaron mi nombre fue como flotar. En la multitud vi a tía Linda llorando y a tío Bill grabando todo con su teléfono. Rachel animaba tan fuerte que la gente se volteaba a mirarla. Marcus estaba con los profesores aplaudiendo y dándome el pulgar arriba. Papá no estaba allí debido a la orden de restricción y porque ya no éramos familia. Mamá tampoco estaba, pero su sacrificio estaba en todas partes. Me graduaba libre de deudas, con un trabajo y un futuro, y con el conocimiento de cómo ayudar a otras personas que pasaban por lo que yo sobreviví. El diploma tenía mi nombre, pero realmente le pertenecía a mamá. De pie allí, con mi birrete y toga, sonreí, pensando en ella sentada en nuestra mesa de la cocina, después de sus turnos, contando el dinero para mi fondo universitario e imaginando este momento exacto. Ella me salvó con ese dinero, pero también me salvó al mostrarme cómo trabajar duro, planificar con anticipación y nunca rendirme con mis sueños, incluso cuando la vida se volvía imposible. Ella me salvó por completo. El tiempo realmente vuela cuando estás reconstruyendo un imperio desde las cenizas, mientras tu papá sigue atrapado mirando las puertas del casino como un niño prohibido de la tienda de dulces.